Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia, porque en una tertulia hay que abrir la puerta para que entren los que vienen a charlar. Hoy hablaremos de un tema del que está hablando todo el mundo en todo el mundo, valga la redundancia, del Papa Francisco. Pero primero te presentamos a nuestros tertulianos. Camilo Esperón, que enseña y predica la Biblia, por lo tanto, bueno, digamos que estará en la onda. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches. Flor Sánchez es profesora de religión evangélica y además de eso ha cursado algo de Biblia y teología, así que pues también está un poquito más en la onda, sin duda ninguna. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. Tomás Acuña tiene responsabilidades importantes en el ámbito evangélico de Galicia, pero además también en la predicación en la iglesia más numerosa en asistencia de Galicia. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también está con nosotros Lourdes Díaz, y Lourdes ha tenido y tiene responsabilidades más bien de tipo misionero, pero ha estado al frente del micrófono durante años en una emisora cristiana. Bienvenida, Lourdes. Hola, Lourdes, bienvenida. Pues Lourdes ha desaparecido. Bueno, seguiremos insistiendo. También nos acompaña Carlos Rodríguez. Él también ejerce algo de escritor, en realidad en más de una publicación, por cierto, pero además de eso también tiene formación teológica y también la practica en sus intervenciones. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo. Y voy a ver dónde está venida. Lourdes, ¿estás ahí? No te escucho, ¿eh? No se oye nada. Bueno, te esperamos tu regreso, pero continuamos, claro. También tenemos con nosotros, después de una ausencia bastante poco habitual, pero tiene la vida muy ocupadísima y ya es un regalo que esté aquí con nosotros, Pedro Crenes. Pedro es uno de los responsables de una iglesia evangélica en Vigo, pero además de eso, su profesión, la que le gusta. Y bueno, yo creo que Pedro aspira a ser de esos que viven de su profesión. Y su profesión es la pluma. Pedro es escritor y ya ha sido galardonado varias veces con premios importantes y como la prensa anda más pobre,
pues tiene un poco más de dificultad para que un gran periódico se lo rife y le diga: Pedro, te pagamos más. Bienvenido, Pedro. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, es lo que hay, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Lourdes, ¿estás ahí? ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo perfecto y te repito la bienvenida. Gracias. Yo lo escuché, pero tú no me escuchaste a mí. Buenas Nada, noches. nadita, ni yo ni el resto de los que están alrededor de la mesa. Vale, yo Bueno, espero que... ahora entonces vamos con nuestro aperitivo, porque el cuarto de atrás siempre ofrece aperitivo, siempre. Desde el principio, yo no sé por qué se empezó a hacer, aunque lo hice yo, pero la verdad no me acuerdo. Pero esto fue allá por el año 94, que ya ha llovido, hecho sol, temporales, de todo. Siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas de buena música, a las que llamamos pizcas de adobo musical, como para darle sabor a nuestro tiempo. Hoy serán de música folk celta, música de Galicia. Y serán 3 piezas de un grupo muy conocido internacionalmente, el grupo Milladoiro, que es originario de Galicia y se dedica a la música folk celta. Nacido el grupo a finales de los 70 de la unión de la formación tradicional Faíscas do Xiabre con los músicos Antón Giovanni y Rodrigo Romaní. Está considerado como uno de los grupos de música celta más valorados internacionalmente. Ha tocado, por ejemplo, con el famosísimo The Chieftains en numerosas ocasiones. Hemos seleccionado 3 piezas cuyo título no conozco, que fueron interpretadas en uno de los festivales internacionales del mundo celta de Ortigueira. Declarado ese festival en 2005 fiesta de interés turístico internacional. Vamos a escuchar la primera de las 3 piezas que hemos seleccionado. Dura algo más de 2 minutos y desde luego tiene un sabor totalmente distinto de lo que ponemos habitualmente. Pero el sabor de este adobo musical es bueno. Escuchemos. Bien, pues después de saborear nuestra primera pizca,
diálogo musical, ponemos otra a la mitad y al final terminamos con una. Vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás. Yo creo que es la primera vez que tratamos de este personaje que nos ha dejado, pero que creemos es procedente traerlo al cuarto de atrás. Me refiero al Papa Francisco, fallecido recentísimamente y sustituido también, por cierto, por otro latinoamericano. Eso sencillamente tiene su importancia, pero no sé si hablaremos de ello. Por lo tanto, vamos con el Papa Francisco. Así que yo os he pasado unos artículos bastante, yo creo que bastante abundantes en análisis y en opiniones en un periódico evangélico diario y me gustaría que elaborásemos unos pareceres acerca del Papa Francisco. Sin duda alguna, uno de los personajes más famosos del mundo y su fallecimiento, pues, fue recogido por absolutamente toda clase de prensa del mundo. Así que os voy a preguntar en rueda, ¿qué os ha parecido o qué os parece que ha sido lo más llamativo del Papa Francisco? Y voy a empezar por Carlos. Recuerda, breve y conciso, lo más llamativo del Papa Francisco. No, sinceramente, lo más llamativo para mí fue la austeridad, porque fue lo primero que me impactó de este hombre. No sé si fue un golpe de efecto o qué, ¿no? Pero dejar de vivir, como aquel que dice, ¿no? En un palacio, ¿no? Para ir a parar a esa casa de Santa Marta, allí en el Vaticano, que no deja de ser una residencia, ¿verdad? Donde puedes entrar y visto las fotos, ¿no? De cómo era su habitación, muy austera, y su despacho igual, ¿no? Pues eso no deja de sorprender y sin duda con esto ya quería marcar un poquito no sé, su andadura en la iglesia. Muy bien, gracias, Carlos. Tomás, ¿a ti qué te ha parecido lo más destacado de Francisco? No te oigo, tienes cortado el sonido. Desapágate. No, Ahora, perdonadme. nada, tranquilo. Decía que el Papa Francisco parecía profundamente consciente de algunas carencias en la historia de la Iglesia Católica que arrastra A y ratos no se trataba te de... oye, a ratos miras hacia otro lado y no llega tu voz. No es habitual que te pase Ah, eso. vale, pues estaba tratando de mirar aquí mis notas, pero vamos, no sé si tengo algún problema en la conexión a Internet. ¿Me oís ahora bien? Sí, 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 perfecto, ¿Me oís bien? Ah, sí, vale, sí, sí. bien. Entonces perfecto. decía que parecía el Papa bastante consciente de algunas carencias en la historia de la Iglesia y de algunas rémoras o de algunos reproches que arrastra. Y se veía que trataba de compensarlas o que trataba de atacarlas o corregirlas. Evidentemente, de este Papa lo que sorprendía de principio, desde la primera imagen que vimos de él, era su humildad, su sencillez, su cercanía a los pobres y lo que quería dejar patente en cuanto a estas eh, propiedades, ¿no? Él quería, yo creo que marcar una diferencia, creo que quería ser un papa distinto y lo logró. Efectivamente, pues las imágenes de su residencia, del lugar donde vivía, era bastante impactante porque efectivamente pues era una ruptura con el palacio habitual donde viven los papas, ¿no? Y como decíamos, yo creo que esto era un gesto pues muy estudiado y muy consciente porque quería ofrecer una imagen distinta, una imagen de ruptura y de cambio, ¿no? Dentro de la iglesia. Pedro, ¿a ti qué te ha parecido lo más destacado de este hombre que nos ha dejado? Pues su capacidad de quedar bien con todos. Entonces eso dice mucho de su carácter o de que los demás, todo el mundo quería su trocito de este hombre, ¿no? Entonces, no sé, para mí, alguien que suele quedar bien con todo el mundo, siempre para mí es sospechoso. Yo me quedo con eso, con esa capacidad suya de camaleónicamente estar en todas partes, ¿no? Muy bien, gracias. Flor, ¿tú qué destacarías muy breve?
Muy bien, yo creo que la cercanía a las personas, la rotura de la rigidez, de los protocolos y también la falta de ser mediador en conflictos, porque siempre desde la Iglesia Católica los papas se han manifestado a favor, en contra, bueno, o han mediado y él, pues yo creo que no lo ha hecho. Lourdes, ¿a ti qué te ha parecido lo más notable, que te ha impactado a ti más del Papa Francisco? No, no entras, no se oye nada. Vas a tener que revisar tu micro porque no se oye nada. Bueno, vamos al más breve del conjunto y mientras tanto te puedes conectar otra vez si quieres saber qué ha pasado. Camilo, ¿a ti qué te llamó más la atención de Francisco? Bueno, creo que aquí mis colegas se han decantado por el lado humano, ¿no? Y por el lado de caerle bien a la gente y a la humanidad en general. Eso está bien, y caerle bien a los cristianos, verdaderamente cristianos. Ya no digo cristianos en general, incluso cristianos de la Iglesia Católica, pues ha sido muy complicado. Ha sido un hombre bendecido por la masonería desde el comienzo. Ha sido un hombre que ha cogido teologías como la del pueblo, la de las religiones, temas que ahora no puedo parar de explicar, pero en sí ha sido un hombre que casi ha creado una división, ya existía la división, ha creado una gran división, casi una guerra civil, que el nuevo Papa va a tratar de arreglarlo a su manera, ¿no? Por tanto, a mí no me ha gustado en general, aunque sé que para el pueblo y para los socialistas en general ha sido maravilloso, pero como cristiano y como teólogo, cero. Vale, gracias. A ver si se nos incorpora Lourdes, que se ha ido para volver, porque tenía un problema de conexión o algo y no conseguíamos escucharlo más. Y ya que Camilo lo ha mentado, pues tenemos que entrarle al tema. Eh, y empiezo de nuevo siguiendo el mismo orden, ¿eh? Así vamos igual. A ver si Lourdes regresa. Estoy esperando que aparezca. Eh, Carlos, para ti también muy sintetizado, ¿cuál ha sido para ti el legado, la herencia doctrinal que deja el Papa Francisco? Bueno, él ha seguido lo que es la doctrina católica romana, de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y quizá ha enfatizado todavía más lo que, entre comillas, podríamos llamar el evangelio social. Ese es su punto, ¿no? Y como muestra esa encíclica, ¿no? La de Fratelli, a ver si la tengo por aquí anotada, ¿no? Fratelli Tutti, ¿no? O sea, todos hermanos, y el punto es ese, enfatizar esa. Él quiere un mundo ideal, un mundo de paz, y ha enfatizado esa idea. Ese es su punto. Tomás, para ti, ¿cuál ha sido su herencia que nos ha dejado teológicamente? Yo sinceramente creo que ninguna. O sea, realmente este hombre no se ha metido en teología, no se ha metido en doctrina. Parece que era un tema que le desagradaba o que él pensaba que de alguna manera pues, el tocar temas doctrinales excluía a algunas personas. Por tanto, era un tema que no le interesaba aparentemente en casi todas las bueno, manifestaciones públicas que hizo, en algunas entrevistas que hay con él y en encuentros con jóvenes, etcétera, etcétera. Él rehuía de manera reiterada todos los temas teológicos y cuando se le preguntó directamente por determinados temas, pues contestó de manera, yo creo que deliberadamente vaga. Por tanto, yo pienso que no ha hecho ninguna contribución teológica más que ni ha deshecho ninguna cuestión teológica que tuviera la Iglesia antes que él. Pedro, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué nos ha dejado teológicamente hablando? Oye, estoy de acuerdo con Tomás que no ha dejado nada, ¿no? Incluso si se puede decir, hay un énfasis de su parte para también en el momento de su fallecimiento, de su mariología, ¿no? Él era mariano y él decidió enterrarse en una iglesia, una capilla dedicada, ¿no? A la Virgen María. Y eso es lo que nos deja. Es decir, más de lo mismo. Como decía también Carlos, ¿no? Es este mundo ideal, ¿no? Entonces, esta encíclica también él era muy verde,
entre comillas, ¿no? Entonces, claro, así puedes quedar bien con todos, ¿no? Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Tomás que no, básicamente no ha dejado nada teológico como legado, quiero decir. Camilo. Bueno, sí, en el plano teológico sí él es partidario de unas teologías como las que mencioné antes, aunque él no las ha desarrollado porque él no es teólogo en ningún aspecto. Sí mariano, porque ser mariano en la Iglesia Católica, eso sí es el cemento que une a todos los católicos de un lado y de otro. Hay diversidad de facciones en la Iglesia Católica muy enfrentadas, pero el marianismo los une a todos, ¿no? Mencionaba Carlos Fratelli Tutti, todos hermanos. Esa es la esencia de la teología de las religiones, ¿no? Y todas las religiones, eso lo empezó un teólogo belga hace muchos años, le han seguido otros y él es partidario de esos, todas las religiones llevan a Dios. Por eso no condenó nunca ninguna religión, es más, se abrazó con todas las que pudo. Y a todas las bendijo, de tal manera que formó, digamos, con los musulmanes, bendijo el libro sagrado de ellos, bendijo la Torá y todo lo que le pusieran delante. Y para contentar más al mundo en general, pues han negado la existencia del infierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya si todo el mundo es salvo de una manera u otra, una de las cosas más terribles que son, a muchos católicos ortodoxos les ha dado mucha rabia es también el sentido de que prohibió el proselitismo, ¿no? Yo recuerdo una bronca pública directa a una mujer católica en un viaje que le fue a decir toda contenta, mira, me he ganado 2 almas para la causa, ¿no? Y le echó una bronca pública diciendo, ¿cómo te atreves a hacer eso? Eso no debes hacerlo, eso no se hace, ¿no? Condenó incluso el proselitismo a nivel universal, ¿no? Cuando el mensaje del cristianismo siempre ha sido ganar almas para el Señor y para el reino de Dios, ¿no? Por tanto, ha sido antibíblico para mí en todos los aspectos. No ha tenido nada positivo, a no ser que supo contentar a todo el mundo, a los ateos, etcétera, a cualquier tendencia, a cualquier ideología, seas homosexual, seas del tipo que sea. Nunca ha condenado nada, abrazó a todo el mundo y todo el mundo en el fondo se salva. O sea, aquí también en el lado protestante el universalismo también ha ido también por ahí, ¿no? Vamos a hacer un poquito de autocrítica, pero ahora, ya que estamos hablando de su persona, no ha sido nada positivo para el cristianismo en el mundo, nada. No le he visto nada positivo. Lourdes, ¿estás ahí? Estoy aquí. Estás ahí. Bueno, cuando no podías hablar o no te escuchábamos, ¿tú escuchabas? Sí, perfectamente. Bueno, pues Yo, entonces déjate estar. Si entres, vale, y si no, nada. Como no has entrado nada, pues te voy a hacer sí, una entrevista. Para ti, ¿qué ha sido lo más llamativo del Papa Francisco? pues yo estoy en la línea de Pedro. Pienso que ha sido un hombre, bueno, le podríamos decir que era un bien queda, ¿no? Quería quedar bien con todo el mundo y de hecho se procuró reunirse con todos y siempre estaba cercano a todos. A mí me sorprendía mucho cuando a todo el mundo le llamaba hermano, porque a mí me enseñaron que no todos somos hermanos, porque no todos tienen al hijo y el que no tiene al hijo no tiene al padre. Entonces era algo que me llamaba muchísimo la atención de él. Bueno, era un hombre muy solidario. ¿Y su legado doctrinal? Bueno, ha dejado algo que comenzó a hacer él, que fue el tema de los abusos sexuales. Él quiso meter mano a esa situación en la iglesia, pero tampoco no pudo hacer mucho, porque yo pienso que aunque él quiso marcar una diferencia con todo lo que habían sido los papas anteriormente y abrir un tiempo nuevo y marcar un tiempo para los que vinieran después, pero todas esas normas establecidas de antes yo creo que lo limitaron mucho. Bueno, y aún hay otra pregunta más que ya voy a hacerla a todos, pero bueno, ya tú estás ahí, pues entras a la cabeza. Por cierto, hay algo que si recuerdo bien apareció en el Vaticano II, yo creo recordar que fue Pablo VI, que llamó a los reformados hermanos separados. Mm. Bueno, entonces
¿Cómo calificas tú, Lourdes, o qué te parece a ti los gestos de acercamiento que ha hecho continuamente el Papa Francisco? Pues es lo que te decía antes. Yo creo que él fue un hombre que entendió que tenía que acercarse a todos de alguna manera para mostrar al mundo que él estaba dispuesto a escuchar a todos y a entenderse con todos. Pero yo pienso que le faltaron muchas cosas y una de ellas es marcar la diferencia. Y creo que con los evangélicos él podría haber tenido otro tipo de conversaciones. Creo que se hizo escuchar mucho, pero él escuchó poco. Si hubiese escuchado mucho más a los que no pensaban, habría aprendido algo, alguna cosa más. Bueno, ya que esa es la pregunta que yo no había hecho todavía y tú has sido la primera, pues vamos a hacer un repaso. Carlos, los gestos de acercamiento que fueron muy abundantes en su papado, ¿qué te parecen? ¿O qué te parecían? Pues bueno, simplemente es un gesto externo, ¿no? Por así decir, que no va más allá, puesto que conocemos cuál es la intención de Roma, siempre ha sido la misma. Su ecumenismo ha sido, pues, venir todos aquí conmigo, ¿no? Y somos todo y formamos todo, pues, un conglomerado, si es preciso, en donde yo seguiré siendo la cabeza, el primus inter pares, ¿no? O sea, el primero entre todos, ¿no? Y ahí lo veremos siempre, el de blanco, sentado en el centro y todos sus acólitos alrededor, sea el que mande en la Iglesia Ortodoxa, el que mande en el mundo musulmán, etcétera, ¿no? O sea, que no cambia para nada y su propósito es ya no solo una globalización a nivel, o sea, como hablábamos antes, ¿no? Su ideal de este mundo, no sé, que vivamos todos en paz y que haya un solo gobierno y una sola cabeza, sino que también religiosamente ocurra lo mismo. Ese es su propósito, ese es su interés. Tomás, tal vez tenemos nosotros algo que aprender de esa actitud. Bueno, a ver, nunca está mal dar una buena imagen y llevarse bien con todo el mundo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues él era evidentemente una persona que se preocupaba por dar una imagen campechana, una imagen de simpatía. Todos tenemos en la cabeza las imágenes del Papa riéndose en público y bueno, eso en un sentido pues es algo para aprender. Ahora bien, si esto es simplemente un gesto vacío, tras lo cual no hay nada, pues entonces no sirve para nada. Es decir, si esto es una manera de acercarnos a la verdad o acercarnos a los demás para hacerles llegar la verdad y para realmente llevarlos al convencimiento de que existe una verdad, de que está reflejada en la Biblia y que Dios quiere algo concreto para nosotros, pues entonces tenemos algo que aprender de Él en la forma de acercarnos a los demás. Pero si ese es el fin, entonces no tenemos nada que aprender, porque nuestro fin tiene que ser enseñar a las personas lo que Dios pretende de ellas y lo que Dios ha hecho por ellas. No simplemente quedar bien con todo el mundo. Es decir, quedar bien con todo el mundo está bien como un medio para llegar a ellos, pero si ese es el fin, entonces no es nada para aprender ni para imitar. No sé si me explica. Pedro, ¿tú qué añadirías a eso? Pues lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, ¿no? Cuidado de los falsos maestros, ni más ni menos. Hay una cantidad de personas tan alejadas siempre de cualquier tipo de religiosidad que incluso llamaban al Papa hermano, ¿no? Se nos ha muerto un hermano, una cosa que tú dices, pero es fascinante la capacidad que este hombre ha tenido de eso, de aglutinar a todo el mundo a su alrededor y todo el mundo es bueno, café para todos y ya está, ¿no? Entonces, claro, desde nuestra perspectiva parece que uno es el tacaño y el quejica de, no, bueno, es que este papá no, no, pero vamos si vamos otra vez a la Biblia, nos damos cuenta de que todo esto es inútil, no tiene ningún sentido, como bien ha dicho Tomás, si el fin es ese, pues bueno, él ha conseguido su fin, pero bueno, ya está recibiendo su recompensa, ¿no? Como dice Mateo también, entonces no hay nada más, ¿no? Entonces sí que todo el mundo debe hacer gestos, pero gestos para atraer a los demás al conocimiento de Jesucristo, ¿no?
Flor, ¿tú qué opinas de esos gestos de acercamiento desde tu perspectiva, también como psicóloga? Bueno, yo creo que él utiliza toda su persona, su forma de hablar coloquial, su forma de acercarse a todo el mundo, para al final ser un buen publicista. Pero todo es muy superficial, porque realmente, si tú ves cómo se relaciona con la gente, las conversaciones que tienen con la gente, pues todo está apartado de lo bíblico. Es decir, no ves conversaciones profundas, es todo, para sí, que acercar a la gente, que si la gente, pues, sufre, pues, tener compasión con ellos y hacerles ver como que todo está bien, todo es válido, entonces ahí no hay profundidad en lo que es la palabra de Dios, no hay profundidad acerca del Evangelio. Yo es que realmente si me paro a pensar en todo lo que ha sido, pues yo creo que ha sido un buen estratega que ha acercado seguramente a muchas personas al catolicismo, muchas personas que estaban apartadas pues un poco por la rigidez, por las normas, por los ritualismos, pero no veo más cosas ahí. Camilo, dame permiso para hacer un alto y llamar a Milladoiro que vuelva. Y después, acuérdate, los gestos de acercamiento. Hacemos un alto en nuestra conversación para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical y se trata de la segunda pieza que hemos seleccionado del grupo Milladoiro, interpretada en el Festival Internacional Celta de Ortigueira. Escuchémoslos.
Bien, pues después de escuchar esta segunda pieza de Milladoiro, nos queda una tercera que también es... Las piezas son todas ellas, naturalmente en el estilo celta, pues muy, muy bonitas. Y vamos con el señor Camilo, que lo hemos dejado ahí aparcado, pero que no se nos vaya. Camilo, ¿tú cómo calificarías sus gestos de acercamiento, a lo mejor desde la perspectiva que tú vienes manteniendo desde el inicio de todo, de su pertenecimiento a una logia? Pues es que evidentemente si ha sido fiel a una idea y si ha sido fiel a un cometido, es a la Agenda 2030, a esa agenda globalista que él no la mencionó nunca directamente, al menos que yo recuerde, pero sí todos sus actos han ido en pro de ello. Todos los puntos de la Agenda 2030 ha sido fiel a ellos. Y como eso, el mundo católico podrán estar equivocados en muchas cosas, pero en eso muchos teólogos católicos y muchas iglesias o episcopados, conferencias como la alemana, como la holandesa y otras, se han levantado contra eso. En África, sobre todo, también algunas conferencias episcopales se han levantado con eso porque le ven las orejas al lobo. Se ha levantado contra eso, pues él ha tratado de ir arreglando de alguna manera. Ahora es una palabra que vais a escuchar mucho en este nuevo papado, y también se lo hemos escuchado a él, es la sindonalidad. ¿Qué quiere decir él con sindonalidad? Bueno, no todo el mundo me quiere seguir en mi campo, que es la Iglesia Católica Romana, porque ven que yo voy por un camino que ellos se dan cuenta de que la masonería la han condenado muchos papas con muchas encíclicas. Entonces, que con la sindonalidad que él ha querido dejarle de herencia a este nuevo papa y él ha promulgado, que es, bueno, pues cada conferencia que haga lo que le dé la gana. Nosotros vamos a hacer como la iglesia anglicana o otras iglesias. O sea, que bueno, unos dicen que casamos a los homosexuales o le damos la comunión a los divorciados o no, etcétera, etcétera. Cada uno que se arregle como pueda. Nosotros vamos a consentir que cada conferencia episcopal decida lo que quiere hacer en su nación o en su región, pero con tal de que sigan, digamos, unidos a la iglesia, ¿no? Pues eso es una política que está ahí, que empieza a funcionar. No sé si acabará funcionando del todo, yo pienso que no. En el momento que, como decía ahí Carlos, ese ecumenismo triunfe y acabe funcionando, yo creo que los que son cristianos de verdad, sean de la confesión cristiana que sea, van a apartarse de ese grupo, que va a ser totalmente anticristiano en el fondo. Pero bueno, la idea y lo que ha propuesto este hombre es eso, bueno, creeréis en lo que queráis, pero todos juntos aquí en el sistema, ¿no? Bueno, Carlos, ¿tú crees que intentó de alguna manera o quiso dar la imagen de unir a los cristianos en todo el mundo? Sí, sí, volvemos a lo mismo. Él quería dar esa imagen, por supuesto. Ahora sabemos que de ningún modo ni por detrás era esa la intención, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es que aparte, como hemos venido comentando, su postulado como reformador de la Iglesia y de la sociedad, porque de alguna manera él quería ser, ¿no? Visto así, ¿no? Como un reformador político, social, con cambios tanto en la Iglesia Católica como en el mundo, pero en el aspecto espiritual no ha conducido a nada y bíblicamente apartándose de lo que el Señor ha dejado en la palabra, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que por cierto ellos lo hablan mucho los católicos de esto, pero ¿qué sigue diciendo el Señor, no? Y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces él presenta que, como decía también Camilo antes, ¿no? Todos los caminos son buenos para llegar a Dios, ¿no? Cuando Jesús dice que Él es el camino y que solo al Padre se llega por Él, ¿no? O sea que hay una confrontación directa con el Evangelio. Ujú. Tomás, tú abundarías, roza un poco lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Porque es algo que ha llamado muchísimo la atención. Él dio la impresión de buscar la unión real de los cristianos. Bueno, ese era el mensaje que él daba. Cuando le daban alguna oportunidad, él siempre lo dijo. Pero
Por una parte, la unión que él buscaba era la unión de venid aquí todos, que todos sois bien recibidos, aquí donde nosotros somos los que gobernamos y los que decidimos. Y por otra parte, pues la unión de caminemos juntos, recemos juntos, caminemos juntos, sin abdicar nadie de lo suyo, ni que nadie trate de convencer a nadie. Pero claro, la verdad está para ser proclamada. Ese es el problema de ese ecumenismo vacío, un ecumenismo que no busca llegar a acuerdos sobre cuál es la doctrina real de Jesús, sino simplemente cada uno que crea lo que quiera y vamos a juntarnos y a llevarnos bien. Pero eso no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es predicar a Cristo crucificado y acercar a las personas al verdadero mensaje de la Biblia, al verdadero evangelio. Creo que en la rueda de intervenciones, creo que dejé a Camilo fuera No, y había cerrado, ¿eh? Había habías cerrado. cerrado, entonces alguien quedó por ahí fuera. Bueno, en todo caso, sí hay algo que me quedó pendiente y lo comenté antes, y es lo siguiente. Dentro de la Iglesia Católica hay unos cuantos grupos, no es uno solo, y desde hace bastante tiempo que procuran ceñirse a la escritura, incluso que celebran sus reuniones de partimiento del pan con las dos especies. Y yo he tenido un compañero que militaba en un grupo de esos y me contaba cosas. En alguna ocasión estuvo conmigo en alguna reunión y comentábamos y no he vuelto a saber de él, perdimos el contacto, pero ahora hay más grupos y hay gente muy de la escritura, aunque como por aquí estuvo sobrevolando el tema, que es un tema real, pero sin salirse del paraguas. Y entonces, pues ahí todo el mundo tranquilo, que nadie se va. Bueno, Carlos, ¿tú podrías apuntar algo de experiencia, de conocimiento acerca de ese tipo de grupos, que eso no figuraba en ningún sitio? Pues sí, he tenido la oportunidad de conocerlos. He estado en alguna de sus reuniones, me invitaron cuando estaba en Málaga, viviendo allí, y por curiosidad y sobre todo porque quería predicarles el Evangelio, ¿no? Y entonces sí, se reunían allí en casa, venían varias familias, ¿verdad? Y abrían la Biblia, pero a la hora de la verdad no están dispuestos a abandonar la figura del Papa, no están dispuestos a abandonar la figura de la Virgen María como mediadora, intercesora, corredentora, etcétera, ni siquiera por supuesto, la misa o la transustanciación, lo que ocurre en el sacrificio de la misa, ¿no? Por lo tanto, bueno, son grupos pequeños, reducidos, me da la impresión que quedan ahí para que la Iglesia esté contenta, o como decía Camilo, ese aspecto sinoidal de que en algunos lugares, ¿no? Pues permitan este tipo de forma externa de vivir el cristianismo y nada más. Tomás, ¿tú conoces algo directamente de este tipo de grupos? Conozco varias personas que asisten a grupos de ese tipo. En mi pueblo, en Marín, ha habido de forma estable un grupo, varios grupos, durante yo diría que más de 20 años. Y bueno, hablando con ellos, descubres que efectivamente no se salen del paraguas, pero también es verdad que cuando se sientan y leen la Biblia, pues resulta que se encuentran con sorpresas y se encuentran con preguntas, ¿no? Y bueno, pues en muchos casos pues tienen inquietudes porque realmente leen cosas bueno, que no concuerdan exactamente con lo que se les ha enseñado, ¿no? O simplemente no se les ha enseñado nada sobre lo que leen, ¿no? No que se les haya enseñado lo contrario, sino que encuentran cosas que nadie les había contado, ¿no? Entonces, sí que en conversaciones con ellos, pues percibes esa curiosidad o incluso esa inquietud de decir es que cuando nos hemos reunido para leer la Biblia, hemos encontrado cosas que no sabíamos. Eso sí que es cierto. Ujú. Pedro, ¿tú tienes alguna experiencia de contactos de ese tipo? Sí, que yo conozco personas que leen la Biblia, la estudian, son gente que quiere estar informada, pero finalmente nos volvemos a topar, gracias a Dios, con la realidad del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y de juicio, ¿no? Entonces, estas personas están en la misma situación que cualquier evangélico nominal, que también se sienta, abre la Biblia,
va a un culto normal, esas cosas, pero tampoco ha entendido el Evangelio. Entonces, esto que estamos hablando de este Papa intentando aglutinar a todo debajo de un mismo paraguas, de un paraguas que no lleva, que al final no guarece a nadie, porque la ira de Dios cae sobre los hombres y las mujeres de este mundo que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, siguen teniendo un problema, ¿no? Entonces, eh, yo me animo mucho cuando veo personas que se acercan a la palabra y tenemos que insistir, orar por ellos, pero te das cuenta que al final, como mencionaba Carlos, ¿no? Al final la mariología tira mucho el tema del papado. Yo lo he comentado alguna vez y no sé si alguno más ha tenido, seguramente sí, la experiencia de ser católico. Cuando tú vas a una basílica y ves todo ese boato y estas cosas, parece que necesitas creer en esto, sientes una presencia, ¿no? Entonces, lo triste es esto, ¿no? Que al final todas estas cosas siguen tirando, ¿no? Entonces nos queda orar, seguir teniendo cercanía, comprender y mostrar la palabra del Señor para que el Señor les llame, ¿no? Ujú. Lourdes, ¿tú tienes alguna experiencia de este tipo? Pues sí, mira, yo he tenido la experiencia con un grupo de carismáticos de una iglesia carismática y bueno, el cabeza era un sacerdote que era un misionero y la verdad es que era un hombre muy avivado y ellos buscaban con todo su corazón, pues enfocados en buscar los dones del Espíritu Santo, pero después tenían ese cisma tan grande, ¿no? El de María. Y era muy difícil entendernos en ese aspecto y hablábamos muchas veces acerca de ello y yo les veía con una pasión por el Señor preciosa, con un interés muy grande por sentir el movimiento del Espíritu Santo, pero después tenían esa barrera. Ujú. Y bueno, y eso es lo mismo que he visto en Francisco, muy marianos, y es lo mismo que se ve en el próximo, en el que ha venido ahora. Ujú. Flor, ¿tú tienes alguna experiencia de grupos de este tipo? No, no. Yo sí simplemente recuerdo hace bastantes años cuando nos reunimos a abrir la Biblia y a estudiar, que invitábamos personas, pues sí que recuerdo una persona que venía, pero simplemente por interés intelectual, por conocer lo que la Biblia te, pero sí, sí como un libro muy interesante, como tal, pero nada profundo. Y las personas cercanas que conozco católicas que al trabajar pues con personas que dan religión católica cercanas, son muy marianistas, o saber, no las sacas de ahí. Alguna persona incluso alguna vez no ha querido ni compartir la clase por decir no me vayas tú a cambiar mis creencias acerca de ciertas cosas, ¿no? Camilo. Bueno, hace años sí conviví con un grupo, o sea, era invitado y de participar con ellos, y era gente sincera y que bueno, tenían hambre de Dios, eso sí, impepinablemente, pero es cierto también que cuando ellos hablaban con sus líderes católicos, pues de acuerdo, la sola palabra está muy bien y la Biblia está muy bien, pero la Iglesia Católica es la palabra de Dios y es la tradición y es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Les daban a indicar que eso era realmente el catolicismo romano y el cristianismo, ¿no? Toda esa tradición y magisterio de... Y entonces, pues sí hay excepciones. Aquí en la ciudad, aquí en Vigo, pues hay en alguna iglesia evangélica hay miembros que conocí de ese grupo, ¿no? Que han dejado el catolicismo porque la palabra de Dios, la Biblia, les convenció de que ellos estaban participando de errores y que... Pero han sido movimientos que se han ido muy abajo, ¿no? Prácticamente están desaparecidos. Eso hace años tuvieron su pequeño avivamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hoy en día eso ha quedado muy reducido, desgraciadamente, ¿no? Pero muchísima de esa gente era gente sincera que buscaba, ¿no?
Bueno, una pregunta alrededor. Nos quedan muy poco tiempo, 7 minutos, y yo tengo por lo menos un par de minutos que intervenir al final de todo. Así que muy brevemente, empezando por Carlos, una opinión muy breve acerca de León XIV. Bueno, yo creo que va a ser un papa que va a navegar entre dos aguas, ¿no? O sea, va a corregir algunos extremismos de Francisco. De hecho, ya hemos visto que va a volver a tomar como residencia lo que es el palacio papal, ¿no? O sea, donde todos los papas anteriores residían, y eso ya marca un contraste, ¿no? Con el Papa Francisco, como diciendo, yo no soy igual. Y por otro, sus primeras palabras de paz, ¿no? Pues que va a seguir esa línea también, ¿no? Esa línea de buenismo y universalismo y tal. Va a navegar entre dos aguas. Tomás. Bueno, es que coincido exactamente. O sea, yo creo que por una parte el nombre que ha escogido habla de que quiere demostrar que va a seguir en una vía de preocupación social, de acercamiento a los más pobres, a los necesitados, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, ha hecho varios gestos ya. La primera salida al balcón, muy diferente a la del Papa Bergoglio, y la elección del palacio para residir, donde les está diciendo a los sectores más conservadores de la Iglesia, tranquilos, que yo no soy tan extremista. Entonces, por una parte, está queriendo continuar, digamos, la línea del Papa Bergoglio cara digamos, al grueso de la Iglesia, pero por otra parte, con respecto a la curia, le está diciendo, tranquilos, tranquilos, que yo sé mantener las formas, no como... Pedro. Pues yo creo que va a ser un continuismo parecido, más de lo mismo, porque si no lo hace así, va a ser, se va a notar que se ha empeorado. Entonces, todo lo que sea ir hacia adelante con estas pequeñas dispensas que se ha permitido él, como habéis dicho Tomás y Carlos, pero yo creo que va a ser también un bien queda con todos, menos sería peor. Lourdes. Pues opino lo mismo. Además, hay algo que me parece que tenemos que observar. Según vaya pasando el tiempo, vamos a ver qué sucede con aquello de los homosexuales, con aquello del tema de los abusos sexuales en la Iglesia. Vamos a ver cómo queda el tema de la mujer, que Francisco quiso abrir una puerta ahí, pero vamos a ver cómo va a ir respirando en estas cosas. No tenemos que olvidarnos que él fue nombrado cardenal por Francisco. Entonces, aunque ha marcado una diferencia en algunas cosas, pero yo creo que va a tener una línea continuista en otras, y en otras vamos a tener que esperar a ver cómo se va desenvolviendo. Flor. Sí, estoy de acuerdo. Quizás la elección del nombre pues marca dos aspectos. Uno, que va a seguir con la justicia social, y porque eso es positivo para la imagen también de la Iglesia, pero por otra parte su presentación, el volver a las vestiduras un poco más clásicas, más tradicionales, les abre un poquito la mano a las personas que dentro del Vaticano criticaban mucho ciertas posturas de Francisco. No hay que olvidar que es muy joven al haber llegado al papado, porque no tiene ni 70 años. Con lo cual, yo creo que él va a intentar mantenerse entre dos aguas, y veremos, yo creo que bastante continuidad en cuanto al quedar bien con todo el mundo, pero quizás veamos un poco la vuelta a lo más tradicional católico. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Flor. Por otra parte, todo el mundo se ha dado cuenta, volvemos a tener un papa de Latinoamérica, y eso tiene muchísimo peso. Quiere decir que lo que se esperaba que consiguiera Francisco en la América evangélica, pues
no lo ha conseguido y ahora viene este hombre que tiene otro tipo de tirón y que yo creo que sí que va a resucitar algunas tradiciones para tranquilizar al ala conservadora, pero otra vez tenemos un papa de América Latina que es la primera vez que ocurre y ya se ha repetido. Eso algo tiene que decirnos. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis enriquecido de verdad la tertulia, trabajando ese tema, leyendo las cosas y enterándose a ver por dónde iba. Y yo espero que nadie que escuche esta tertulia del ámbito católico, que hay muchos que la escuchan, no creo que haya habido nada que resulte ofensivo, pero si acaso algo que es cierto, sí. Y lo que es cierto, pues también hay que irlo diciendo. Y han quedado dichas algunas cosas. Así que muchas gracias por vuestra participación y aportación. Y como nos queda todavía una pizca de adobo musical, vamos a por ella. Se trata de la tercera pieza que hemos seleccionado del grupo Milladoiro, interpretada en el Festival Internacional Celta de Ortigueira, que vamos a escuchar ya seguidamente. Así que vamos con ella. Yo no les he puesto los títulos porque no he tenido tiempo de averiguarlo, porque es un concierto continuado que dura algo más de una hora. Y ahí están un montón de piezas de las que en algunas se dice el título, pero en otras no. Y como a mí me encantan con título o sin él, pues así lo he dejado para todos. Sin título, pero con una calidad estupenda. Muy bien, pues vamos a escucharlos, que de eso se trata. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.